Con el plan que les anunciaba en el vídeo anterior, vamos a examinar en esta ocasión el modelo que he denominado Volterra 2. Este ejemplo lo vamos a ver a continuación, pero antes me permiten una nota de actualidad. En el enlace que les pongo aquí abajo pueden encontrar un modelo de dinámica de sistemas construido con este software, con Benzin, como prefieran, referente a este problema, esta pandemia que convulsiona al mundo en estos momentos. Verán que hay un vídeo, pero también pueden, si bajan a la parte inferior de la pantalla, scrollando la pantalla, pueden descargarse el vídeo, como yo mismo he hecho, y lo pueden después tanto analizar como simular con el Benzin Personal Learning. Verán que aquí estoy utilizando precisamente este software, o también con el Benzin Reader y naturalmente con el profesional. Bueno, no se trata ahora de entrar a comentar este modelo que ustedes pueden ver, porque además hay una extensa documentación en el enlace que les comento, pero además de la actualidad, tiene que ver algo con los modelos que estamos analizando, puesto que se trata de modelos del tipo huésped parásito y, en fin, es un caso que quizás se relaciona más con ejemplos que ya hemos visto en este curso taller, por ejemplo, el de la fiebre amarilla o algunos otros anteriores. Vamos entonces con el modelo Volterra 2, pero si me permiten, voy a volver un instante al ejemplo anterior, al Volterra 1. Y voy a volver porque quizá pasamos un tanto precipitadamente por analizar algunos otros resultados. Los simulo de nuevo porque ya no sé. Veíamos el otro día la evolución de las especies, de los individuos, con este gráfico. Sacábamos las conclusiones que no voy a repetir, puesto que ya se comentaron, pero quizás sería interesante ver las tasas de crecimiento de las especies. Vemos aquí que encontramos, bueno, aparentemente hay una sola gráfica, pero no es cierto, puesto que estamos viendo que hay dos escalas. Entonces voy a hacer que se dibujen con una sola escala para poder analizarlo. Entonces, si lo dibujamos con una sola escala, efectivamente la tasa, aunque en ambos casos decrece, la de la especie A, que tiende a estabilizarse o a crecer positivamente, en tanto que la de la especie B se hace negativa a partir de un determinado valor y de un determinado tiempo, quiero decir, y mucho más deprisa que la otra. En fin, esta es la explicación del por qué se comportan los niveles, las variables de estado, variables de nivel, de la manera que veíamos el otro día. Entonces, ya hecho este comentario, vuelvo al Volterra 2, que se construye de una manera similar a la anterior, salvo que ahora la cantidad de alimento no es ilimitada. Por lo tanto, en función del consumo que hagan las especies, pues
se va a ver condicionado la evolución del número de individuos de cada uno de estos especies que compiten por un alimento. Vamos a ver que en este caso yo lo he modelado de una manera diferente a la anterior, aunque el resultado es similar, quizá o fundamentalmente por una razón didáctica, para que vean que también se puede programar. Personalmente yo lo prefiero así, en modo texto, más que en modo de sketch. Por lo tanto, vamos a ver este diagrama general y ahora aparentemente solo hay una variable de nivel, pero no es cierto, porque si vamos a los suscriptores vemos que hay A y B como teníamos antes, salvo que ahora lo hemos llamado individuos A, individuos B en lugar de especie A y especie B. En fin, esto sería fácilmente. Aparentemente en el sketch no aparece como una variable de nivel. Sin embargo, si la seleccionamos y vamos al documentador, vemos que en efecto es una variable de nivel, puesto que la definición va precedida con la palabra integ. Ven esta manera de escribir, de programar, en donde entre corchetes cuadrados se pone la variable, eh, podríamos llamarle vectorial o como ustedes prefieran, que contiene en este caso dos elementos A y B, pero que puede tener tantos como quieran. Creo que también en algún vídeo anterior hemos visto que incluso aquí puede haber más de una dimensión. Por ejemplo, no es el caso que nos ocupa, pero podría ser especie A y B en espacios o territorios, qué sé yo, gamma y delta o norte-sur. También, en lugar de poner la tasa neta, hemos puesto los nacimientos, que naturalmente tienen signo positivo, y la mortalidad, que tiene signo negativo. Y el número de individuos iniciales, recordarán que siempre en una variable de nivel tenemos que dar un valor inicial, está puesto también así. Y como ven, hemos supuesto inicialmente el mismo número de individuos A y B. Como utilicé la palabra especie, pues ya no podía llamarle especie A y B para denominar al vector. En la programación, pues especie está puesto inicialmente. Si lo vemos en modo texto, especies, esto se programa así, especies, dos puntos A y separado por comas A y B. Les advierto que esto tiene una limitación respecto a manejar este modelo que no podría ser procesado con el Benple, con la versión de aprendizaje, pero sí podría serlo con la versión Benzene Reader. Bueno, volvamos al sketch, que en realidad, conociendo el ejemplo anterior, pues es fácil de entender. Salvo que ya hemos visto esta variable stock, esta variable de nivel, esta variable de estado, las tres denominaciones son sinónimos, son similares, afectados por los flujos de nacimientos y mortalidad. Quizá valga la pena volver a ello. Nacimientos, individuos por la tasa, y la tasa la hemos programado como una función así. Hay una tasa máxima y está afectada con esta función exponencial, y como saben es el número elevado a ratio de alimentos, que a su vez
está definido como el cociente entre la cantidad de alimento existente y la variable y la cantidad de alimentos consumidos. Vemos a continuación que esto es de nuevo una variable de nivel, puesto que está precedida de la palabra integ y hay un flujo de entrada y un flujo de salida. Ese flujo de entrada, el incremento de alimentos, lo damos mediante una tabla y los consumidos, como cabía esperar, pues se obtiene multiplicando el número de individuos de cada especie por el consumo unitario. Creo que ya hemos utilizado esta eh, manera de programar Benzin en alguna otra ocasión, pero en todo caso no está de más recordarlo que este es un producto escalar porque esta palabra es una palabra reservada, es una función del software, multiplica el número de especies, pero ven que tenemos que colocar este signo de admiración tanto aquí como en la otra variable que multiplica. El consumo unitario es 1 y 1,5 separado por una coma. El punto siempre es para decimales en este software, como muy bien saben. Por lo tanto, estamos viendo que la especie A demanda por individuo menos alimento que la B. Voy a cerrar esto y en realidad ya prácticamente hemos visto toda la entrada. He puesto aquí una función auxiliar simplemente por razones de control, pero no tiene ningún sentido operativo porque es la función esta que les comentaba antes que está afectando a la tasa de natalidad y a la tasa de mortalidad. Vemos que aquí hay una flecha de tasa de natalidad. Por tanto, aquí podríamos detectar un bucle. Si empezamos por individuos, alimento consumido, ratio, tasa de natalidad, individuos. Hay un bucle aquí. Hay otro bucle por esta vía de la tasa de mortalidad. De nuevo, individuos, alimento consumido, ratio, tasa de mortalidad, individuos. Como saben muy bien, para analizar los loops o bucles, podemos utilizar este icono y vemos que estamos ya en un caso de una cierta complejidad porque hay 6 bucles de realimentación que aquí se ordenan de mayor a menor complejidad en el número de elementos o pasos. Individuos, nacimientos, individuo, mortalidad, pero ya individuos, alimento consumido, ratio, natalidad, el que comentaba antes, otro similar para mortalidad y los que pueden seguir viendo aquí. Esto hace que el comportamiento de un modelo que inicialmente sigue siendo un modelo con muy pocas variables, sea cualitativamente impredecible si no se hace la simulación. Porque ¿qué bucle va a predominar? Tenemos bucles que hacen que aumente la población y otros que disminuye. Pues a priori el análisis cualitativo es imposible sin la simulación. Hagamos entonces una simulación y veamos qué pasa. A través de este icono tenemos seleccionados los dos, podemos seleccionar uno o los dos, como es este caso. Por lo tanto, cuando haga el gráfico, estamos viendo las dos trayectorias, la del A
que aquí, como cabía esperar, crece, pero observarán que ahora hay comportamientos oscilatorios. Ya no hay una trayectoria monótona creciente o monótona decreciente como teníamos antes, sino que hay oscilaciones. Sube, baja, vuelve a subir, en fin, parece que se van atenuando a largo plazo. Estamos simulando 180 meses en este caso. Podemos seguir analizando, por ejemplo, ahora la cantidad de alimento, pues de nuevo encontramos oscilaciones, aunque parece que tiende a estabilizarse. Como saben, el análisis de la estabilidad se puede hacer con los gráficos y aquí encontramos ya un gráfico pues bastante complicado de entender. Este es un plano de fase en donde hemos representado en el eje de las X la cantidad de alimento y en el eje de las Y el individuos A, de la especie A. Entonces vemos un comportamiento bastante errático y no es fácil sacar conclusiones a priori de este eh, plano de fase. Aquí hemos representado individuos A frente a individuos B y de nuevo encontramos una trayectoria bastante errática, pero que parece que tiende a estabilizarse en un punto. Sí, parece que deja de ser oscilante en este momento, ¿no? Empieza ya a tener una trayectoria eh, monótona, uniforme. Creo que con estos comentarios estamos viendo cómo el hecho de que la cantidad de alimento no sea tanta como se necesita, sino que esté afectada por el número de individuos de las especies a través de este bucle, pues hace que los comportamientos sean cualitativamente muy diferentes de los que veíamos en el ejemplo anterior. De nuevo, quedo a su disposición si tienen comentarios que hacer o si desean eh, disponer de los modelos para poderlos procesar, para poderlos construir ustedes mismos como un ejercicio práctico.